que es, repito, la primera escuela de virtudes humanas, porque es en la familia donde se dan las condiciones oportunas, vuelvo a decirlo, porque hay intimidad, hay seguridad y hay permanencia para decir las cosas una y otra vez, sin sermones, pero sin tirar la toalla. Y ahora, desgraciadamente, hay muchas familias en crisis, y es que no han descubierto sus miembros, algunos de sus miembros, no han descubierto las posibilidades tan enormes de esta institución y no han pensado seriamente en la finalidad de sus vidas. Tienen el matrimonio cuando se casan, tiene como finalidad una tarea maravillosa. Y luego compensa un montón ver a tus hijos buenas personas y queridos por toda la gente. Es el mayor orgullo que le puede caber a una madre. Y digo yo aquí, y ahora, ¿y los que no creen? Porque yo estoy hablando mucho de cosas de iglesia, de cosas de fe. Pues somos libres. Yo les daría a leer la conferencia del padre Lori, un sacerdote jesuita, Razones para la Fe, pero bueno, voy a decir algunas cosas que dice este señor. Este señor se pregunta, ¿por qué soy creyente y no ateo? Y dice, la misma naturaleza me habla de Dios, de un Dios artista por la belleza que se ve en ella. Miguel Ángel, en su piedad, da una belleza a la Virgen de mármol que no es casual, puesto que ha habido quien la ha esculpido. Yo no conocía a Miguel Ángel ni lo conozco, pero sé que ha existido porque esa escultura no salió sola. Del mismo modo, la naturaleza, con sus bellezas, me lleva al saber de Dios, de un Dios incluso matemático. Los astrónomos conocen las leyes del universo y saben, por ejemplo, cuándo va a haber un eclipse, de qué tipo será y cuándo durará. Los astrónomos saben de las leyes matemáticas de las estrellas y los pájaros no. Y sin embargo, cuando hay un eclipse y se hace de noche, los pájaros se van a acostar. Desde luego dicen que es noche más corta. Digo yo que no dirán, porque claro, el eclipse pasa más rápido. Los astrónomos conocen las leyes, sí, pero no las han hecho, las ha hecho Dios. Y ahí están los pájaros respondiendo a claridad y oscuridad. Del mismo modo, los botánicos, por ejemplo, conocen a la perfección la función clorofílica, que transforma en las plantas, como ustedes saben, el anhídrido carbónico en oxígeno. Bueno, pues lo conocen, son reacciones químicas, pero los botánicos no pueden ni podrán hacer nunca las leyes de la botánica. Eso es exclusivo de Dios. Y hoy día es verdad que se clonan personas y todo, pero ¿y el alma? Seguro que esa persona tendrá las características físicas de su hermano clonado, o de quien sea, o la oveja doble, pero ¿y el carácter de esa persona también va a ser igual? Yo no lo veo. El ojo humano, por ejemplo, que es la cámara fotográfica más perfecta, más inventada, el corazón, esa máquina de bombeo que funciona día y noche durante décadas y décadas y hasta casi 100 años y más. ¿Quién puede hacer esto más que Dios? Porque hay un Dios sabio, que es el único que sabe y puede hacer todas estas cosas. Soy creyente y no ateo. ¿Por qué soy cristiano y no budista o maometano o de otra religión? Dicen que Señor, y yo desde luego me lo hago, porque a mí me ha encantado. Los cristianos seguimos a Cristo, en cambio los judíos siguen esperando a su Mesías. En los folletos de propaganda turística de Palestina, actuales, incluyen a los grandes hombres de su historia. Hablan de Moisés, de los macabeos, y en cambio no mencionan a Jesucristo, el personaje más influyente de la historia y el que más ha hecho en materia de derechos humanos, y el más amado. Porque al morir los grandes hombres se les recuerda o se les admira, pero amarlos siguen siendo recordados y admirados Cervantes, Miguel Ángel y otros muchos. Admirados sí, pero amados. Yo no he oído a nadie decir yo amo a Cervantes. Sin embargo, de 2000 años después, seguimos amando a Jesucristo hasta el punto que muchísimas personas dan la vida por él. Obviamente, negar la existencia real de Jesucristo es de un poquito tonto en medio, ¿no? Puesto que históricamente está demostrado que existió. Ahí están Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, hay muchísimos historiadores de la antigüedad. Y él, que era un carpintero normal, en Nazaret. Además de los textos de estos autores clásicos, también el Evangelio habla de Jesús. Es el libro más leído y el más contrastado del mundo. Y del que San Juan dice, voy a contar
con el valor que adquiere un relato contado por un testigo presencial. Fueron además escritos para gente que conocía los hechos, con la dificultad que entrañaría engañar a estas personas. Cuenta el padre Lorin, cuando yo lo escuché, que él hizo la experiencia, acababa de jugar el Barça con el Español y ganó el Barça de 3-2. Entonces él entró y dijo: vaya, que ha perdido el Barça. Y un ruido en la sala, porque todos eran testigos de que había ganado. Entonces, con el Evangelio hubiera pasado igual. Nadie hubiera consentido que se hubieran escrito mentiras, porque el Evangelio ha sido escrito solo 35 años después de morir Cristo. Vivía muchísima gente. Sin embargo, por ejemplo, el libro de Aristóteles, el Tratado de Astronomía, la copia primera, hay una diferencia de 1400 años. Bueno, pues Jesucristo es el único hombre que, tras haberse afirmado como Dios, además lo ha demostrado. Lo sabía, ¿no? Especialmente a través de los milagros, que no son otra cosa sino rompimientos de las leyes de la física y de la naturaleza, cosas que no pueden hacer los hombres. Los hombres las estudian, las deducen, pero no las pueden romper. Sin embargo, lo sabemos por el Evangelio. Él dijo al viento: cálmate, al mar cálmate, al Lázaro levántate, yo te lo digo. A pesar de todo, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y por supuesto, quien no quiera convencerse de la sentencia de Dios, no será convencido. Los coetáneos de Jesús le mataron. Le mataron porque se llevaba al pueblo tras de él y creían que les iba a quitar el poder. Ahora pasa igual. Quien no quiera convencerse de esta verdad es muy triste, pero Él nos ha hecho libres. Y dice este señor: ¿por qué soy católico? Además, no solo porque creo, porque soy cristiano y porque soy católico. Porque la única iglesia que Cristo fundó fue la católica. El Papa de Roma es el único legítimo, porque Cristo así lo dijo. Y como yo creo en Jesús, creo también en su iglesia, que me proporciona los medios para el perdón, para darme a Jesús en la comunión. Yo recuerdo una anécdota preciosa de un sacerdote, no sé si habrá muerto ya, un sacerdote que era cojito y estaba en el Espíritu Santo, no recuerdo cómo se llama. Y le tuvo Alzheimer, estuvo aquí en esta residencia de sacerdote, y un día, yendo a misa a San Juan, pues me lo encontré perdido. Y ¿alguien se acuerda de cómo se llamaba? Florencio. Sí, don Florencio. Y le digo: don Florencio, está usted perdido, ¿quiere que lo lleve a casa? Yo sabía que estaba aquí. Y me dice: hija, no sé quién soy, ni sé dónde voy. Iba con los setanas como siempre. Y le digo: ¿quién sabe usted quién es? Usted es sacerdote de Jesucristo. Y me dice: ¿yo? ¿Indigno? ¿Yo? ¿Sacerdote de Jesucristo? No me digas eso, hija, no me digas eso. ¡Ay, yo, sacerdote de Jesucristo! Digo: sí, y además, de las pocas personas que pueden tener poder para perdonarnos los pecados y traernos a Dios desde el cielo a la tierra. Se echaba las manos a la cabeza, pobrecito, porque ya no se acordaba de quién era. Cuando lo iba ya trayendo por aquí, apareció un sacerdote que me parece que era del Casado, no sé qué, que iba a buscarlo y le decía: pero no te he dicho que no te muevas de San Juan. Menos mal, sí. Y además tenemos razones para la esperanza, porque Dios es mi Padre y me quiere más que todos los padres de la tierra juntos. Porque Jesús, que es mi hermano, murió por mí y está vivo, y yo soy hija de Dios. Tenemos razones para la caridad, porque por tanto todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y caridad significa amor, primeramente amor a Dios y después amor a los demás. Y lo demostraremos cumpliendo los mandamientos, porque obras son amores y no buenas razones. O bueno, luchando por cumplirlos, porque perfectos no somos nadie, ¿no? Lo importante no es no caer, sino levantarse siempre. Bueno, hay quien no cree en estas cosas, pero efectivamente todo esto existe. Existe el cielo, existe el infierno, existe el demonio, aunque hoy día no se habla de eso, pero hay experiencias. Yo estaba en una convivencia y había una persona que contaba una experiencia que hasta que nos echaron agua bendita, allí no se llegó a vivir unos ríos que tú no veas. Pero bueno, pues todo esto es verdad.
Y además por suerte, porque tenemos donde agarrarnos. Qué pena la persona que no tenga fe, ¿verdad? Además, la fe da sentido a la vida y en ella se encuentra el consuelo en medio de las enfermedades, de las catástrofes o de las muertes de inocentes que no entendemos, pero de las cuales no debemos preguntarnos el por qué, sino el para qué. Primero, Dios salva, y luego pues lo podemos ofrecer, podemos desagraviar, podemos pensar en Jesús, sus padecimientos, si Él era Dios y padeció nosotros. Y luego, como digo, Dios sabe más. El otro día me decía a mí una persona de mi familia que ha perdido su trabajo y que su mujer ha caído enferma, me decía, ¿te has dado cuenta, tía, cómo pone Dios las cosas? Yo alucinaba de colores. Dice, si yo llego a tener trabajo, yo no puedo tener ahora a 2 personas en mi familia que tengo enfermas. Se han puesto las cosas de tal manera que tengo ahora tiempo para... Y luego, Dios dirá. Bueno, hay que pedir la fe. Hay que pedirla. Eso es como una planta que Dios nos infunde, pero que hay que regarla. Y hay que pedir cosas también con mucha fe, porque a veces no obtenemos milagros porque no pedimos con fe. Lo dice Jesús en el Evangelio, si tuvieras fe como un granito de mostaza, pero confiamos poco. La fe, como digo, hay que cuidarla, igual que hay que ejercitar y mover el cuerpo para que no se anquilose. Si no se le da alimento, se quedará raquítico. Si no se instruye, se embrutece, pues igual la fe. La fe se robustece en la oración y en la recepción de los sacramentos. Principalmente, lo vuelvo a repetir, en la confesión y la comunión con frecuencia. Y no hace falta, vamos a ver, también rezar y también ofrecer el trabajo. Si está en gracia de Dios, eso sirve para santificarnos. Y la oración puede ser ejaculatoria. Hay una que en Navidad pues cantaba arre borrichito, arre burro, arre, porque estaba ella trabajando en una barrica. Y lo estaba ofreciendo. La oración es necesaria hasta tal punto que ahora que estamos hablando de la educación en virtudes, es conveniente que recemos pidiendo por nuestros hijos hasta que se nos pelen los labios, decía un orientador que vino una vez de Sevilla. Y sabiendo que Dios no pierde nunca ninguna batalla, que quiere que le pidamos, que le roguemos. Y para todo ello además tenemos de aliada a la Virgen María, que es nuestra Madre. En el Ave María decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora. Ahí en esa hora podemos poner, encontrar trabajo, que mi hijo no sea tan mochuelo, tan desobediente, los niños que ponen a los padres descompuestos, ¿no? Que se arregle lo de mi matrimonio, yo qué sé, cualquier cosa. Eso con la mente, mientras lo estamos rezando, pues sí que lo estamos diciendo. Ruega, le pedimos a la Virgen que ruegue por nosotros a Dios, que interceda ahora con esto, y luego después en la hora de nuestra muerte. Pero estos problemas los podemos comentar ahora. Pues adelante, aprovechemos estos recursos que tenemos y seguro que no nos van a fallar. Muchas gracias.